Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Deseo que estén bendecidos y prosperados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como un día más, les invito a estudiar la palabra de Dios conmigo. Hoy estaremos aprendiendo sobre el diezmo en el Antiguo Testamento. Y a modo de introducción les comento que el diezmo en el Antiguo Testamento era darle a Jehová el 10% de los productos agrícolas y ganaderos. Cada año debían los israelitas darle al Señor el diezmo. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también de nuestro amado Padre Celestial y le pedimos que nos dé discernimiento y entendimiento para escuchar y aprender su palabra. Vamos a estar leyendo varios versículos y también continúo comentándoles que Abraham fue el primero que dio el diezmo según lo relata la Biblia. Dice que se lo dio al rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec. ¿Y cuándo se lo dio? Se lo dio después de que él volvía de una victoria y había tenido o había ganado un gran botín. Entonces allí se le aparece este rey sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo y le dio pan y vino. Y dice la Biblia y la palabra de Dios, pues que él le dio el diezmo de todo este botín. Después la Biblia habla también de Jacob, que era el nieto de Abraham, que lo dio a través de un voto. Le dijo al Señor, después que estaba en una situación un poco desfavorable, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, dice la palabra del Señor que se quedó en cierto lugar y allí soñó. Y el Señor se le apareció en la extremidad de una escalera y en la escalera que tocaba el cielo y también tocaba la tierra y llegaba a la extremidad del cielo. Había ángeles que bajaban y subían y entonces reconoció que allí en ese lugar estaba la presencia de Dios y por lo tanto él tuvo miedo, hizo un voto, un juramento al Señor. Pero recordar que tal vez Jacob había escuchado, lo habían instruido, enseñado sobre Jehová, el Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac, pero él no había tenido ese encuentro con Dios. Entonces cuando el Dios se le aparece y él tiene ese encuentro y reconoce que era casa de Dios, puerta del cielo, él le dice al Señor, a Dios, le dice, si tú fueras conmigo, si tú me das pan, si tú me das vestido, si tú me haces volver en paz a la casa de mi Padre, tú serás mi Dios y este lugar será casa de Dios y de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el diezmo. Bendito es el Señor. Él tuvo esa experiencia con el Dios verdadero y él creyó. Entonces allí lo hizo por un juramento, por una promesa, por fe y también reconociendo el poder de Dios y el Dios de sus antepasados. Entonces después de eso, ya recordar que Jacob tuvo 12 hijos y estos hijos entraron por medio de José y de una hambruna a Egipto y allí quedaron por un tiempo, por muchos años, como alrededor de 430 años. Y se multiplicaron, dice la palabra de Dios, que se multiplicaban tanto que los egipcios tuvieron miedo y lo esclavizaron. Bueno, de allí todo bien. Dios lo saca de Egipto a través de Moisés, que lideraba el pueblo, y Dios le da a Moisés los estatutos y los mandamientos, ya que era ya un pueblo mayor, más numeroso, se había multiplicado, era muy diferente al clan familiar de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el diezmo pasó obligatorio. ¿Por qué? Porque Dios escogió a la tribu de Leví, que era el tercer hijo de Jacob, lo consagró para él, para que trabajaran en el tabernáculo de reunión, que era como un lugar sagrado que se construyó, y Dios le dio a Aarón y a Moisés, le dio indicaciones precisas sobre este tabernáculo y escogió a las personas que iban a trabajar allí. Por lo tanto, a estas personas no le tocó tierra y a las otras tribus sí tuvieron tierra, heredades, como se llamaban, y le dijo la heredad que ellos iban a tener
por estar consagrado a Dios, por servirle a Dios, eran los diezmos que iban a dar las otras tribus. Y allí pasa a ser obligatorio. ¿Y por qué pasó a ser obligatorio? Imagínense por qué. Porque Dios nos conoce nuestro corazón. Y también les comento que hubieron tiempos donde esto no se cumplió y por eso que aparece Malaquías diciendo que habían robado al Señor, que estaba el devorador y les invita a que se arrepienten y que comiencen a hacer las cosas bien para que vean las bendiciones de Dios en su vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a leer algunos versículos para tener más ideas sobre esto. Y también me faltó comentarles que el diezmo era para Israel, pero no era exclusivo del pueblo Israel. Y vamos a leer Levítico capítulo 24, versículo 22, que dice así: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo 12:49 dice así: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Bendito es el Señor. Como podemos ver, los israelitas eran los descendientes de Israel, o sea, de Jacob. Entonces todos los otros eran extranjeros. Vamos a leer número 18:21, dice así: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en Deuteronomio 14:22, que habla sobre la ley del diezmo, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendirá tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bendito es el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo también habla sobre el diezmo, pero esta vez habla en confrontación con los fariseos y los escribas, porque estos sí diezmaban, cumplían, y era importante, por supuesto es importante la economía. Sin embargo, habían dejado otras cosas más importantes de la ley, como la justicia. Recordar que la justicia es lo primero, es el cimiento del trono de Dios, justicia y juicio, y eso no se puede dejar por nada del mundo. Vamos a leer Mateo 23, capítulo 23, versículo 23, dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enherdo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nuestro Señor Jesucristo le dice: esto es necesario. Recordar que la economía es importante en estos tiempos también es importante. Y se necesitaba para el sostenimiento de los levitas. Si ellos no tenían heredades, no tenían tierra. Y también había un diezmo que era cada 3 años para los pobres, para que ellos obtuvieran también algo de comida, y estaba el diezmo para las fiestas. Y esto se debía cumplir. En muchos momentos de la historia de Israel dejaron de hacerlo y el pueblo cayó en un decaimiento espiritual muy grande, unos pecados súper gravísimos, unas consecuencias severas que ocurrieron, y muchos decayeron, perecieron y murieron muchos por estos pecados, como consecuencia del decaimiento y del decaimiento espiritual y la desobediencia. Entonces hasta ahí aprendimos que no siempre fue obligatorio el diezmo. En los primeros tiempos fuera de reconocimiento de la autoridad, de agradecimiento, de fe, de confianza hacia el Señor, y también pasó a ser obligatorio cuando se tuvo la necesidad, y nuestro Señor Jesucristo dijo que seguía siendo necesario cuando Él estuvo en la tierra, y después Él se entrega en sacrificio por nuestra salvación, y vienen otros lineamientos para los gentiles, para nuestros días, y eso estaremos hablando en otro video. Dios me los bendiga grandemente,
Cristo les ama y Cristo viene pronto.